Nos dan aquí la molécula de agua, el oxígeno, aquí un ángulo de 104 y una distancia de 95 picómetros. Y nos piden en el A unos ejes de coordenadas, fíjate cómo van. Aquí va la X positiva, aquí va la Y positiva y la Z positiva iría hacia afuera del papel. Así que mucho cuidado con esos signos, luego los tendremos en cuenta. Dice, pues calcúlame el momento de inercia y respecto a un eje Z perpendicular al plano en el que está contenida la molécula. Así que lo que queremos ver es cómo esta molécula va a girar, así, por ejemplo, en este sentido. Esto sería el sentido, si este hidrógeno se moviese hacia aquí, sería el sentido antihorario, si se mueve hacia aquí, sería el sentido horario, y este sería el eje de giro. ¿Y qué pasa por la posición del átomo de O? O sea, nos han colocado, aquí se ve bien, el eje de giro justamente encima de O. Es el eje Z. Digo, bueno, pues el momento de inercia respecto del centro, que es el oxígeno, sería sumatorio de la masa por la distancia que hay al cuadrado. Voy uno por uno. Primero pongo la masa del oxígeno por la distancia que hay hasta el eje. Claro, como justamente el oxígeno está en el eje, la distancia es 0. Siguiente será este hidrógeno A, pongo la masa del hidrógeno A y luego la distancia que hay hasta el centro. Pues la distancia de aquí a aquí eran los 95 picómetros. Le añadimos un 10 a la menos 12 y no olvidamos poner todo al cuadrado. Y este otro hidrógeno, aunque está en otro lado colocado, la distancia sigue siendo la misma. Porque aquí de momento no vamos a indicarle si está a la izquierda o está hacia la derecha. Esto es algo escalar. Simplemente necesitas las distancias de la partícula a estudiar, de la masa a estudiar, hasta donde está el eje de giro. Cogemos esto, echamos las cuentas, mucho cuidado con la calculadora, pum, y nos sale esto. En el B nos pedían, respecto a un eje Z' paralelo a Z, o sea, paralelo a este que sale del papel, y que pasa por la posición de su centro de masas. Así que tenemos que ver más o menos por dónde está el centro de masas de esta molécula de agua. Digo, bueno, pues esta es la fórmula de Steiner, ahora vamos a buscar ese centro de masas. Bien, cojo aquí, digo, bueno, aquí está nuestro 0,0, que es donde estaba el oxígeno, y tengo que ver por dónde cae nuestro centro de masas. Para la fórmula del centro de masas, debo ir poniendo la masa por la distancia, pero esta vez sí que necesito una distancia vectorial. Esta vez necesito decir que esto está colocado, o sea, para llegar a este átomo de hidrógeno, desde el centro debería moverme esta distancia hacia la Y hacia la izquierda y esta distancia hacia la X hacia abajo. Si vemos los signos, para llegar hasta este hidrógeno me movería esto, la Y, fíjate que la Y es positiva a la derecha, por lo tanto sería menos una distancia en el eje Y y luego la X hacia abajo es positiva, más una distancia en X positiva. Para llegar a este otro hidrógeno, parto de nuevo del 0,0 y sería una distancia en Y positiva y una distancia en X positiva también. O sea, aquí sería menos más y aquí sería más más. Todo por esto que me he puesto aquí porque cuando lo hice en un primer momento me equivoqué. También me he puesto aquí a buscar triángulos. Para poder descomponer estos en vectores, en izquierdas y derechas, esta distancia, date cuenta que no está en los ejes, en la Y y en la X. Así que como siempre, lo cogemos y lo convertimos en los componentes rectangulares, que sería esta parte de aquí. Aquí le he cogido, le he quitado esta distancia y le he convertido en la distancia hacia la izquierda y la distancia hacia abajo. Aquí me he puesto los ejes, yo creo que aquí se ve más claro que tenemos un menos y más x y un más y más x. Vamos a ponerlo vectorialmente. Es muy fácil porque es hacerlo de siempre, lo de el seno no se toca. Distancia al eje, la masa de oxígeno. La masa de oxígeno, como está de nuevo en nuestro centro, aquí lo recordamos, aquí está nuestro 0, 0, pues vuelve a ser 0. Un 0 vectorial, digamos que es derecha, izquierda, arriba, abajo, pero sigue siendo un 0. Vamos con el primer hidrógeno. Para el primer hidrógeno pongo aquí su masa y aquí pongo la distancia. Recordemos los 95 picómetros. Pero ahora vectorialmente debo decir este movimiento. Lo que coloco es coseno de 52i. Recuerda, el eje X es el eje Y latina y como está tocada, aquí está, como está tocada por el ángulo, es un coseno. En cambio, el eje J, que es el Y, lo que tiene es un menos. ¿Por qué? Porque me he movido hacia la izquierda. Así que aquí se ve una componente y la otra con su signo correspondiente. Y lo de siempre, esto es seno, ¿por qué? Porque veo esto y no se toca. El ángulo no está tocando a esta componente horizontal, está tocando aquí a la vertical. La vertical en este caso es la X, por eso va con la Y, y la horizontal es la J. Abre el otro. Pongo de nuevo la masa, pongo la distancia, que sigue siendo la misma, y ahora componentes vectoriales. Componente vectorial en la Y, que es esta de aquí, la Y latina, sería coseno y en positivo, porque va en la zona positiva. Y la J
que es la Y, sería esta de aquí, azul claro, sería el seno porque no es tocado. Y sería en positivo porque aquí tenemos el signo positivo. Y abajo ponemos la masa de todo. Aquí esta masa parece que la hemos perdido al multiplicarla por 0, pero aquí la recuperamos, ya que abajo ponemos simplemente las masas que están en la molécula. Cuidado con las cuentas de nuevo, tiramos, esto se ha ido con esto, aquí he hecho un poquito de matemáticas, se han ido y ha dado esto, que el centro de masas está localizado a esta distancia más I, es decir, va a estar localizado a una distancia hacia aquí, en positivo. Recordemos que esto era positivo hacia abajo. Es como que si aquí ponemos el dedo, sujetaríamos esta molécula de agua. Es donde está su supuesto centro de masas. Ahora pongo el teorema de Steiner para comentarlo. Digo, momento de inercia del apartado A, que es del oxígeno respecto de un punto cualquiera. Dice Steiner, es igual que el momento del centro de masas, que es el que estamos buscando, y aquí es la masa multiplicado por A. La A es la distancia entre el eje antiguo y el nuevo. El eje antiguo era este oxígeno y este es el nuevo, que es donde está el centro de masas. El centro de masa, recordemos, era esto. Como esto es el I, fíjate que J no me he movido ni izquierda ni derecha, así que será esta componente, 0. Luego aquí, para sacar esta distancia, en este caso era muy fácil, porque la distancia directamente era 6,57 por 10 a la menos 12, pero dije, si hubiera sido más difícil, entonces lo puse como se haría si esto fuese más difícil. Si tuvieses que calcular el módulo de este vector, harías extremo menos origen. O sea, este menos este, primera menos primera y segunda menos segunda. Aquí lo ves, he puesto primero todo este vector menos todo este de aquí. Y voy restando esta parte menos la primera, coma esta parte menos la primera. En este caso ha quedado así. Y luego haríamos el módulo raíz cuadrada de componente cuadrado más componente cuadrado. Aquí ha quedado muy fácil, como decimos, y ha quedado este resultado. Por lo tanto, el momento de inercia del centro de masas es el momento de inercia del oxígeno, que es el que hemos hecho en el primer apartado. Vamos a acordarnos, era este de aquí, este que hemos sacado, el de 10 a la menos 47, el primero. Luego, más la masa total, aquí está la masa total, he sumado el oxígeno más 2 veces el hidrógeno por este A al cuadrado, que es esta distancia. Y aquí despejando un poquito, echando cuentas, pum, pues sale cuál es ese momento del centro de masas. Luego decían que le daban una energía de un fotón, creo, que nos daban aquí cuál es su energía, y ver con qué velocidad angular se movía. Date cuenta que en este caso la energía la estamos usando solamente para girar la molécula, no estamos desplazando, no estamos haciendo un movimiento horizontal ni nada, simplemente estamos girándola. Así que toda la energía la convierto en energía cinética. Vosotros la llamáis kinetic. Pues energía cinética, que es la que va enfocada al giro, es un medio de I, que es el momento de inercia, por omega al cuadrado. Aquí he puesto el momento de inercia correspondiente porque creo que la quería girar respecto del oxígeno. Por eso aquí ves la del oxígeno. Aquí a la izquierda he puesto lo que es la energía, el 1 medio, momento de inercia y v cuadrado. Despejas, ¡pum!, y sale aquí directamente. Calcula la tensión en el cable de acero de la figura, que tenemos aquí este cable de acero sujetando esta puerta, y luego aquí tenemos una articulación. Aquí tienes que pensar, ¿qué pasa si quito el cable? Si quito el cable, esto caería así hacia abajo directamente, ¡pum!, y se estamparía aquí. Es como que está sujeto solamente de aquí, no hay bisagras aquí y aquí. Debes imaginarte que solamente tiene aquí sujeción. Nos dice que es homogéneo. Esa palabra de homogéneo nos da la idea de que tenemos que convertir esto en un sistema puntual para hacer sus cuentas. Quiero decir que el peso, estos 1000 kilos, la masa de 1000 kilos, está repartida por todo esto de aquí. Tenemos que suponer, tenemos que centrar toda esa masa en un solo punto, que sería su centro de masas. Por eso tenemos que trazar las diagonales por aquí, la diagonal por aquí, para sacar ese centro de masas y suponer que todo ese peso está justamente en su centro de masas. ¿Alguna cosa más? Bueno, dice que está en equilibrio, por lo tanto, todas las fuerzas deben ser 0. Aquí hago el estudio. Aquí vemos el portón. He empezado con la tensión del cable, que es la más fácil de ver. La rompo, la convierto en T sub I y T sub X, que van siempre en este mismo cuadrante. Y aquí este ángulo lo llamo tita. Luego hago lo de la diagonal para colocar el peso justo en su centro de masas. Y en este caso, como parece que no es el mismo ángulo, lo he llamado mu, a este de aquí. Cojo este mu, aquí tengo el peso que cae hacia abajo y este mu me va a ayudar luego aquí está la articulación, a poner las fuerzas. ¿Por qué he puesto la fuerza hacia la derecha y hacia arriba? Pues primero, me he fijado en lo que tenía, y tenía una T sub I, una T sub X y este P. Digo, bueno, pues si eso está en equilibrio y hay una T sub X que va para la izquierda, la articulación debe compensar esta fuerza a la izquierda y por eso Fx la he puesto hacia la derecha, para que en un futuro se igualen porque estábamos en estática, entonces esto va a estar quieto.
Luego la otra me ha costado un poquito más verla y he dicho, a ver, ¿hacia dónde está sujetando esto? Digo, bueno, pues parece que hay una tensión, un peso, no sé muy bien cuál es mayor, pero en mi cabeza sale la imagen de que esto debe ir hacia arriba para sujetar la puerta. Si no estuviese este cable, esto querría caer, entonces esta fuerza de alguna forma le quiere sujetar. De todos modos, me da igual porque si me sale luego negativa es que me he equivocado. Y en vez de ir hacia arriba, iría hacia abajo. Así que le cambiaremos el signo y listo. Vamos con las cosas. Primero, dinámica. Sumatorio de fuerzas igual a 0. Digo, sumatorio de fuerzas en el eje X sería esta TX y esta FX. He tomado a la izquierda negativo y a la derecha positivo. Ahí ve los colores para que veas claramente que este es el T, el verde, y F, el naranja. Todo esto igual a 0. Y en el eje de las Y es fuerzas hacia arriba, que son estas dos, aquí las veo, menos fuerzas hacia abajo, que es el peso, igual a 0. De aquí despejo un poquito. De aquí recordamos que la Fx es la fuerza de la que proviene. O sea, espera, no, aquí no he puesto eso, aquí he puesto. Aquí ya no he hecho la trigonometría, ¿eh? Aquí lo he hecho toda directa. Aquí he dicho Fx, que no sé cuánto es, el menos Tx lo he pasado aquí como más Tx, y que este X esté por, aquí está Tx, como está tocando por coseno de tita. Ti más Fi, tal, he despejado el Fi, me ha quedado más peso menos T sub i, y que este sub i, lo busco, T sub i está aquí y no es tocado, por lo tanto es la propia T multiplicado por el seno. Con esto ya tenemos el estudio de dinámica preparado. Vamos ahora al estudio del giro. Para que no gire, tenemos que conseguir que el sumatorio de momentos sea igual a 0 también. Pongo aquí el eje de giro en el punto A para que esto pueda girar y ahora voy haciendo la fuerza X, la fuerza Y, la distancia es 0, por lo tanto no interviene. Y aquí voy poniendo lo que serían las otras dos fuerzas, la tensión y el peso. Fíjate que en este caso no me he puesto a jugar con T sub X y T sub Y. Directamente cogemos la tensión y cogemos el peso para estudiarlos. Esta X que ves no es un T sub X, es el producto vectorial. Normalmente a esto le ponemos un triangulito así hacia arriba, pero no he visto que lo hayáis dado en clase, entonces debo poner la X que he visto que es la del producto vectorial. Pero que sepas, esto también puede ser ese triangulito que simboliza el producto vectorial. Digo T por D, que sería esta T, y D es la distancia que hay desde el punto donde se aplica la tensión, que es donde se engancha el cable, hasta el eje de giro. Aquí he puesto unos signos, pero vosotros no lo habéis dado así. Simplemente tú tienes que decir, a ver, si yo tengo este cable, o sea, esto suponemos que es la puerta, ¿no? Tenemos esta puerta, y si hago una fuerza así, ¿hacia dónde girará la puerta? Pues la puerta la va a girar en este sentido, y este sentido va en contra de las agujas del reloj. Por eso le ponemos que es un giro antihorario, que le ponéis el menos. Luego aquí el peso, haciendo la misma idea, en este caso es el peso, fíjate que he puesto de medios porque está a la mitad de lo que es la diagonal, el peso sobre la puerta lo giraría hacia aquí. Por lo tanto, es igual que las agujas del reloj, sería un giro horario. Y a este le ponemos un signo positivo. Solo nos queda ver cómo son los ángulos, ya que el producto vectorial es módulo de t por módulo de d por el seno del ángulo que forman. Así que la t con la distancia, el ángulo que forman es todo este, que sería el tita más mu. Aquí lo pongo, seno de tita más mu. Y aquí el peso con la distancia sería este con esta distancia. Fíjate que aquí hay muchas formas de verlo. Creo que lo más fácil es coger el triángulo, lo voy a escribir. La más fácil es venir aquí, coges este triángulo así y dices, bueno, esto vale mu. Y esto, justamente este angulito de aquí, se ve que son 90 grados, así que estos son 90. Y este es el ángulo que quieres calcular, porque es el ángulo que forma la distancia con el peso. Vamos a ver cuánto es. Sabemos que dentro de un triángulo suma siempre 180 grados. Creo que es lo más fácil. Así que puedo decirte que mu más 90 más el ángulo que buscas, que lo voy a llamar alfa, esto es igual a 180. Despejando de aquí alfa, te da, este pasa restando 180 menos 90 es 90, este pasa restando y es menos mu. Por eso ves que aquí pongo pi medios menos mu, ya que luego he pasado del 90 al pi medios. Si no sabes cómo pasar a radianes, siempre hazte que 180 es a pi. Yo, por ejemplo, he sacado un 90, pues le pongo aquí un 90 y le pongo aquí una x. Solución, 90 por pi, siempre la diagonal que está limpia, partido de esta de aquí, de 180. Este se va con este, 18, 9 por 2, 18, pues quedaría pi medios. Y ya estos resultados los escribo aquí. Pongo menos, porque era un giro antihorario, tensión por distancia por el seno de tita más mu, más, porque era un giro horario, peso por la distancia, que era la mitad, por el seno de pi medios menos mu. Y ahora ya entramos a las matemáticas, que sería hacer este sistema de aquí.
Primero me he metido un poquito, esto ya pertenece a las matemáticas, me he metido un poquito en lo que sería trigonometría. Para eso me he puesto a calcular cuánto vale tita. Teníamos la longitud del cable, que era 4, y también teníamos que esto valía, esta parte horizontal de la puerta, 2 raíz de 3, y esta parte vertical, que valía 2. Así que para sacar tita, he visto que tenía el cateto contiguo y la hipotenusa. Por eso he utilizado el coseno. Tita es arco coseno de cateto contiguo entre hipotenusa. Le tiraba aquí, calculadora, y me ha salido pi sextos. Y mu, en este caso, no tenía la hipotenusa, que es esta de aquí. Lo que tenía era el cateto contiguo, 2 raíz de 3, y el cateto opuesto. Cuando tenemos opuesto y contiguo, hacemos arco tangente. Arco tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo. He tirado por aquí y me ha dado pi sextos. Es decir, al final parece que sí que eran la misma, pero tenemos que suponer que no son la misma. Y ya todo esto, supongo, lo he metido aquí arriba. Aquí está coseno de tita y le he puesto los ángulos que eran, tita más mu, pi medios menos tita. Aquí mucha calculadora. Hacemos todo esto y vamos a ver un poquito más. Mira, esta D era esta distancia. Como tampoco la daban, he utilizado aquí Pitágoras, que es raíz cuadrada de componente cuadrado más componente cuadrado. Es esta parte que ves aquí. Aquí aparece ya la suma. He puesto esto es pi sextos más pi sextos, que sería este de aquí. Aquí serían pi medios menos pi sextos. Aquí lo dejo bastante claro. Se opera. Aquí, como aparecía la D, vuelves a ver este Pitágoras hecho y el resto es sustituir. Te recomiendo que hagas las cuentas, que no es lo mismo verlas que hacerlas. Llego hasta aquí, sufriendo bastante, he puesto coseno de esto, aquí con cuidado, voy con mucha calma porque si haces mal una sustitución se va todo al garete. Pero en la de abajo, afortunadamente, ha quedado ya todo limpio. De aquí he sacado cuál es la tensión y estas tensiones las he puesto tanto aquí como aquí, pom, y ha salido la Fx y la Fi. Luego me pedían el ángulo de la fuerza de la articulación, que ahí siempre lo piden y ahí sí que siempre es arco tangente. En estos depende si estás con opuestos y contiguos es arco tangente, si estás con contiguos e hipotenusa es arco coseno, y si por alguna razón tuvieras el de enfrente y la hipotenusa, te dicen que esto vale 2 y esto vale 4, para sacar este tita harías arcoseno de opuesto entre hipotenusa. Esta forma que hacemos aquí es para calcular ángulos. Aquí, en cambio, la forma de calcular este ángulo es directa. Es, una vez que ya tengo fuerzas o tensiones o lo que sea, hacemos siempre arco tangente de la vertical entre la horizontal. Aquí la vertical es esta, el 7000, le he puesto aquí arriba y la horizontal es esta. Se hace y sale 60.